Hola, soy Yuli Coronado y en esta oportunidad les voy a comentar lo que entendí del capítulo 6 del libro de John Whitmore, El método para mejorar el rendimiento de las personas. Como introducción, el capítulo explica la secuencia de preguntas del método Growth. Destaca dos pilares del coaching, que es la conciencia y la responsabilidad, y las preguntas que ayudan a generar claridad y aprendizaje. Entonces, en este capítulo se desarrollan esos dos pilares fundamentales del coaching, que es la conciencia, que permite observar la situación con mayor claridad, y la responsabilidad, que impulsa a la persona a tomar decisiones y avanzar hacia sus metas, hacia sus objetivos. A partir de este concepto, el autor describe cómo una buena conversación guiada facilita el crecimiento y el aprendizaje, utilizando preguntas que ordenan el proceso y ayudan a generar mayor claridad. Como parte del cuerpo, ¿sí? El capítulo explica que la primera etapa del método Growth es definir la meta, porque tener claridad sobre lo que uno quiere lograr, ¿sí? Debe ser orientado en toda conversación. Luego se pasa a la etapa de la realidad, donde el objetivo es conocer qué está ocurriendo realmente, ¿sí? A través de preguntas abiertas que no emitan juicio, es decir, tener escucha activa. A partir de esta comprensión surge la responsabilidad, que implica convertir lo conversado en acciones posibles. Finalmente, el autor destaca la importancia de la autonomía, ya que cuando una persona participa en la construcción de opciones, su compromiso incrementa. Voy a comentarles acerca de una experiencia que tuve hace poco en la empresa. Primero, definimos una meta y la meta era poder identificar cuál ha sido la experiencia y las oportunidades de mejora dentro del equipo de una de las áreas de la empresa. Entonces, tuve la oportunidad de tener sesiones con aproximadamente unas 10 personas y la idea era primero escucharlos sin juicio y poder conocer cuáles eran de repente los puntos de dolor dentro de los procesos y el clima, y luego ver las oportunidades de mejora. Entonces, eso me permitió, ¿sí?, desarrollar mucho el tema de la comunicación, de la escucha, ¿sí? Y eso también permitió analizar en conjunto con su jefa, con la jefa del área, qué cosas podrían mejorarse. Finalmente, cuando se compartieron estos hallazgos, ¿sí?, se propusieron ideas, se propusieron una lluvia de ideas, y en ayuda con mi jefa y también la jefa de esta área, pudimos fortalecer este compromiso, ¿sí?, que eso va muy alineado con el planeamiento del modelo Growth. Y bueno, esta experiencia, en conclusión, siento que me ha, me ha hecho aprender mucho, porque sin conocerlo lo he aplicado, y ahora que conozco la teoría creo que me va a ayudar muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Yo sí recomendaría que este método se utilice en conversaciones laborales, porque te ayudan a tener una estructura para poder mejorar estas sesiones. Sí, considero que cuando se tienen esos espacios de one-on-one, de retroalimentación, o también tienes un espacio con tu equipo de repente para conocer este tipo de experiencias en el trabajo, te ayudan mucho para poder llegar al objetivo. También promueve mucho la claridad en el acompañamiento, ¿sí? Siempre es bueno tener una estructura al momento de tener una reunión, en realidad para todo en general. Y bueno, eso nos facilita mucho a tener soluciones más humanas, de factor humano y sostenibles. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brenda Namuche. En este video voy a presentar las ideas principales del capítulo 5 del libro de John Whitmore, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Este capítulo explica cómo el coaching se basa en dos pilares fundamentales, la conciencia y la responsabilidad. Whitmore resalta que todos tenemos un potencial mayor del que usamos en la vida diaria, y que el coaching es un proceso que nos ayuda a descubrir ese potencial a través de las preguntas, la reflexión y el desarrollo personal.
En esta presentación voy a relacionar estas ideas con experiencias personales que me han permitido entender mejor el enfoque. Una de las ideas centrales del capítulo es que la conciencia es el punto de partida del crecimiento. En mi propia experiencia, he notado que muchas veces actuaba sin reflexionar sobre mis hábitos, mis emociones o decisiones. Por ejemplo, cuando estudiaba o trabajaba bajo presión, pensaba que la solución estaba en hacer más y más, sin detenerme a analizar qué estaba fallando realmente. Fue en esos momentos cuando entendí que Whitmore explica que ser consciente significa observar desde mis propios patrones y reconocer que necesito cambiar antes de actuar. Otro punto importante del capítulo es la responsabilidad personal. Whitmore menciona que el cambio real ocurre cuando dejamos de culpar factores externos y asumimos control sobre nuestras decisiones. En mi caso, hubo situaciones en las que atribuía mis resultados al tiempo, a los demás o a la dificultad de las tareas, ¿no? Sin embargo, no entendía o, bueno, decidí asumir la responsabilidad por mis metas, pedir ayuda cuando era necesaria o planificar con anticipación. Empecé de esta manera a notar mejoras reales en mi rendimiento. En este capítulo también destaca el papel de las preguntas. En varias ocasiones me di cuenta de que recibir consejos no me ayudaba tanto como a responder preguntas que me hacían pensar. Cuando alguien me preguntaba, ¿qué opiniones tienes? ¿Qué podrías hacer diferente en esto? ¿Qué pasó? ¿Qué puedes hacer hoy? Encontraba soluciones que yo mismo no había considerado. Esto conecta con lo que plantea Whitmore, ¿no? Que el coaching no da respuestas, sino que desbloquea la capacidad de pensar y encontrar alternativas. Finalmente me identifiqué con la idea de que tenemos un potencial mayor al del que utilizamos. En mi momento dudé de mí. La lectura me recordó que el desempeño no depende de solo de habilidades, ¿no? Sino del nivel de confianza, conciencia y compromiso que tengamos. Y que el coaching es una herramienta que nos ayuda a descubrir y a poder aprovechar nuestro potencial. En conclusión, puedo decir que el capítulo 5 me enseñó que el coaching es un proceso que impulsa al rendimiento a través del desarrollo de la conciencia y la responsabilidad. Y que cuando aprendemos a reflexionar, asumir el control y explorar nuestras propias respuestas, descubrimos un potencial mucho mayor al que imaginamos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Genor Guamán. En este video les presentaré las ideas principales del capítulo 6 titulado La secuencia de las preguntas del libro de John Whitmore, Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Este capítulo explica cómo la calidad y el orden de las preguntas que hace el coach determinan la profundidad del aprendizaje y el nivel de responsabilidad que desarrollará el coach. No se trata solo de hacer buenas preguntas, sino de hacerlas en el momento correcto y con una intención clara. Whitmore explica que las preguntas siguen una secuencia natural que acompaña el proceso de pensamiento del coach, ya que aumenta la autoconciencia, mantiene la motivación y evita que el coach influya indebidamente. En esta presentación relacionaré estas ideas con mi experiencia personal. La idea principal del capítulo es el modelo GROW, el cual ayuda a organizar la conversación en metas, realidad, acciones y es considerada como estructura fundamental para conducir la conversación. Esta secuencia bien aplicada aumenta la responsabilidad personal porque las soluciones surgen de la propia reflexión del coach. Por eso, en mi trabajo, este año apliqué el método GROW. Para comenzar, la meta, goal, establece un propósito explícito que proporciona dirección al proceso. En mi caso, mi objetivo principal este año era mejorar mi capacidad para manejar situaciones de presión en el trabajo.
especialmente durante periodos con alta carga laboral. Posteriormente, la exploración de la realidad permite que el coachee examine de manera objetiva su situación actual. En mi caso, reconocí que aunque era responsable y comprometido, me costaba gestionar la presión porque no tenía estrategias de regulación emocional ni pausas. Además, noté que evitaba pedir apoyo al equipo, lo cual aumentaba mi carga mental. El siguiente paso consiste en la generación de opciones. En esta fase, Whitmore enfatiza la importancia de formular preguntas abiertas que amplían la perspectiva del coach, estimulen el pensamiento creativo y faciliten la construcción de múltiples alternativas. En mi caso, al explorar distintas alternativas, identifiqué varias acciones posibles, como practicar técnicas de respiración, anticipar situaciones potencialmente estresantes. Tras ello, me di cuenta que mi manejo emocional no dependía solo de las situaciones externas, sino también de mis hábitos internos. Finalmente, la fase de voluntad transforma la reflexión en acción. El objetivo es que el coach asuma plena responsabilidad sobre las decisiones adoptadas. En mi caso, me comprometí a aplicar acciones durante un mes completo. Cómo iniciar cada mañana con 5 minutos de respiración consciente, usar una lista de prioridades diarias, pedir apoyo a un colega o compañero cuando detectara que la carga laboral superaba mis límites. Después de este periodo, observé mejoras en mi autocontrol, en la calidad de mis relaciones laborales y en mi bienestar general. Como conclusión, la lectura me ayudó a mejorar mi conciencia personal y fortaleció mi capacidad de respuesta ante situaciones de estrés, demostrándome que el coaching es una herramienta efectiva para generar cambios productivos. Además, me permitió clarificar mi meta, entender mis patrones de comportamiento, explorar mis alternativas y comprometerme con un plan realista para mi vida. Muchísimas gracias. El día de hoy le voy a presentar el método para mejorar el rendimiento de las personas, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Gómez. En este video les voy a compartir las ideas principales del capítulo 6 del libro de John Whitmore, el coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Este capítulo explica que el coaching se basa en dos elementos esenciales. Primero, la conciencia y la responsabilidad, los cuales nos permiten acceder a un nivel mucho más alto de rendimiento, ¿no? La responsabilidad era el segundo punto. Bueno, mientras que leí el capítulo pude relacionar muchas de las ideas con experiencias que yo he vivido, tanto en el tema de los estudios como en la vida personal, ¿no? Lo que me permitió entender con mucha más profundidad cómo funciona realmente el proceso de coaching. Bueno, este es el tema de un poco de la experiencia personal, ¿no? Una de las ideas que más me llamó la atención es la importancia de desarrollar conciencia, o sea, es decir, aprender a observarnos a nosotros mismos sin juzgar, ¿no? Me di cuenta de que a veces actuaba en piloto automático, esencialmente cuando tenía varias responsabilidades encima, como por ejemplo, ¿no? En algunos trabajos grupales me enfocaba en hacer más tareas, pero no me detenía a analizar si estaba organizando bien mi tiempo o si podía mejorar mi forma de trabajar con cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Bueno, en el libro, Wilmore también destaca que el cambio verdadero empieza cuando asumimos responsabilidad por nuestras acciones y decisiones, ¿no? Entonces, esta parte me hizo reflexionar porque en varias ocasiones yo atribuía mis resultados al cansancio, al poco tiempo o incluso las dificultades de las tareas, ¿no? Sin embargo, cuando aprendí a tomar responsabilidad, por ejemplo, al tema de planificar mejor o estableciendo prioridades claras, pude ver cómo mi rendimiento empezó a mejorar. Bueno, también otra idea importante del capítulo es el poder de las preguntas, ¿no? En lugar de recibir consejos, a veces lo que más ayuda son preguntas que nos hacen pensar y descubrir nuestras propias respuestas. Bueno, en lo personal, o sea, me ha pasado en situaciones en las que alguien me preguntó qué podría ser diferente
o cuál sería tu siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que estas preguntas me ayudaron a encontrar soluciones que no veía porque estaba enfocada solo en el problema. Y bueno, finalmente me identifiqué con la idea de que todos tenemos un potencial mayor del que usamos normalmente, ¿no? O sea, hubo momentos en el que dudé de mi capacidad, pero este capítulo me recordó que el rendimiento no solo depende de nuestras habilidades, sino también de nuestra confianza, claridad y la responsabilidad. El coaching, tal como lo explicaba Wilmore, nos ayuda a desbloquear este potencial, ¿no? Para lograr resultados en cualquier área de nuestra vida. Y bueno, como conclusión, el capítulo 6 me enseñó que cuando desarrollamos conciencia, asumimos responsabilidad y aprendemos a reflexionar a través de preguntas. Y bueno, también logramos descubrir un potencial mucho, mucho mayor del que nosotros imaginábamos. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Angie. Hoy voy a compartir mi reflexión personal sobre el capítulo 6 del libro de John Whitmore, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Este capítulo me permitió comprender la importancia de la conciencia y la responsabilidad en nuestro crecimiento. A través de la lectura pude relacionar muchas ideas con mis propias experiencias. Mi experiencia personal. Al avanzar en el capítulo entendí que muchas veces busco respuestas rápidas sin detenerme, realmente analizar mis opciones. Whitmore explica que eso limita el desarrollo y que recorde situaciones en las que actué por impulso en momentos de presión académica, generándome frustración. También identifiqué que varias ocasiones atribuía mi resultado a factores externos, cuando en realidad necesitaba asumir mayor responsabilidad. Una parte que me impactó fue darme cuenta de la importancia de las preguntas profundas que promuevan reflexión. Cuando me detengo a observar mis emociones y pensamientos, encuentro mayor claridad y control sobre mis decisiones. También comprendí que asumir responsabilidades me ayuda a dejar de reaccionar impulsivamente y empezar a actuar con más intención. Hoy reconozco que desarrollar conciencia y responsabilidad no solo mejora mi rendimiento en los estudios, sino que también en mis relaciones y mis objetivos. Usar el método GROW me ha permitido avanzar con más claridad y seguridad. Conclusión. Este capítulo reforzó mi compromiso con mi desarrollo personal, recordándome que la conciencia y la responsabilidad son la base para mejorar continuamente. Gracias. Método para mejorar el rendimiento de las personas, según John Whitmore, Coaching, según el libro de Coaching. Buen día, soy Joana Dioses y en este video voy a presentar las ideas principales del capítulo 6 del libro de John Whitmore, titulado El método para mejorar el rendimiento de las personas. Bajo mi punto de vista, este capítulo explica cómo el coaching a través del método GROW ayuda a que una persona reflexione, tome conciencia y encuentre sus propias soluciones. Se basa en dos pilares fundamentales, la conciencia y la responsabilidad. Asimismo, en esta presentación voy a relacionar los conceptos del capítulo con una experiencia personal. Espero que esta explicación sea clara. En este capítulo he visualizado que una de las ideas es que el coach no debe dar las instrucciones, sino ayudar a que la persona defina su meta y analice su realidad. Esto lo relaciono con mi experiencia personal propia cuando intenté organizar mis estudios. En lugar de esperar que alguien me diga qué hacer, tuve que revisar qué quería lograr y qué obstáculos tenía. Al principio, cuando retomé los estudios para mi crecimiento profesional, me sentía saturada y no sabía cómo ordenar mis tareas. Todo lo entregaba con fecha límite y a veces no llegaba a cumplir con los plazos. Así que a medida que fui obteniendo el conocimiento a través de este curso, lo primero que hice fue definir mi meta.
que era mejorar mi rendimiento y distribuir mejor mi tiempo. Me hice cargo y logré observar la situación con mayor claridad, a conciencia. Luego analicé mi realidad. Me faltaba un horario claro, estaba procrastinando y no tenía prioridades definidas. Utilicé preguntas como las del método Grow, como ¿qué opciones tengo? ¿Y qué puedo hacer hoy para acercarme a mi objetivo? Después pasé a evaluar mis opciones. Pensé en organizar mis tareas por la importancia de cada una de ellas. Tener una agenda y utilizar las notas del celular como recordatorio. Hacer un calendario semanal y reducir las distracciones. Al final, tomé una decisión de compromiso con una acción. Hice un horario y lo seguí todos los días por una semana para ver si funcionaba y cuáles eran los obstáculos que se me presentaban, lo que me llevó a la conclusión de que no tenía mi meta clara y estaba procrastinando. Lo importante, y esto me llevaba a resultados como no cumplir con los tiempos y sentirme saturada. Al aplicar estos pasos pude planificar mejor mi tiempo y cumplir mis metas de manera más efectiva. Como conclusión, desde mi punto de vista, el método Grow es una herramienta que me permite reflexionar, tomar decisiones conscientes y mejorar mi rendimiento tanto en el ámbito personal como profesional. Cuando logramos clarificar nuestras ideas, objetivos y metas, tenemos más herramientas para la toma de decisiones y avanzar hasta cumplir todas las metas. Gracias.